muchas personas llegan a pensar que las frutas son iguales en todo momento, que no importa comprarlas verdes o maduras o muy maduras o en punto medio, porque lo único que cambia es su sabor o su textura o su dureza, algo que no es verdad, ya que una fruta cambia bastante dependiendo si es madura, si está verde o si está muy madura, porque su sabor y su textura cambia porque cambia su perfil nutricional. Por ende, en ese video veremos las diferencias entre una fruta verde madura, muy madura, y veremos los beneficios y las consecuencias de cada una y por ende en qué punto es mejor consumir cada tipo de fruta para que comprar las frutas adecuadamente y no te expongas a daños. Empecemos hablando de la fruta verde. Bueno, tenemos que saber que la única manera de consumir fruta verde es que sea fruta nacional o sea fruta de producción cercana. Aunque haya frutas verdes de otros países, eso es muchísimo más raro, ya que en las frutas extranjeras estas se cortan verdes y se maduran mediante procesos químicos, por lo que cuando llegan a tu país y a tu supermercado ya llegan maduras, mientras que las frutas nacionales locales se cortan verdes y se van madurando, digamos, por el camino, pero algunas llegan a los supermercados todavía verdes y es bueno nosotros las compramos verdes. Por ende, esto es una especie de beneficio de las frutas verdes porque nos aseguramos de que esas sean frutas de cercanía y locales y que no sean frutas extranjeras cortadas verdes y maduradas mediante químicos y gases que no permiten que la fruta desarrolle todos sus beneficios cuando madura. Aunque realmente solo algunas frutas las podemos conseguir verdes. Hay otras que cuando se cortan del árbol no maduran, por lo que se cortan maduras y es raro verlas verdes. Estas frutas son conocidas como no climatéricas y tenemos cosas como los frutos rojos, especialmente cerezas, fresas, uvas, algunas cosas como los cítricos, la piña, el higo, el melón, la sandía, la maracuyá, los melocotones y los caquis se tienen que cortar maduras porque si no ya no maduran más si queremos comerlos maduros. Las que sí se pueden conseguir verdes y porque cuando se pueden madurar ya cuando no se da en el árbol, tienen grandes diferencias con su versión madura. Primero tenemos que hablar de la fibra. La fibra es un macronutriente, un tipo de carbohidrato muy pero que muy importante y que está en mayor cantidad en las frutas verdes. Esto hace que la fruta verde tenga un menor índice glucémico y una menor carga glucémica que la fruta madura. Pero la fibra no solo hace esto. La fibra, como te digo siempre, alimenta tu microbiota. Y la microbiota, como te digo siempre, es una de las bases de nuestra salud. No solo por la conexión que tiene con todos los órganos de tu cuerpo, con tu intestino, con tu piel, con tu pelo, con tu riñón, sino porque libera ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que son necesarios para el correcto funcionamiento de tu cuerpo. Si tenemos una mala microbiota, no liberaremos esos ácidos, como que cada órgano de tu cuerpo tiene una especie de microbiota única. Si esa microbiota está dañada, el órgano no funcionará bien y además no podríamos digerir bien los alimentos, no sintetizaremos vitaminas como la K o las vitaminas del complejo B y tendremos muchos problemas en general. En próximos videos quiero hablarte de la microbiota, pero la fibra no solo tiene funciones en tu microbiota, tiene muy buenas funciones en tu metabolismo, ya que hace que el azúcar de las frutas y los alimentos en general te libere más lentamente a tu sangre. Por ende, reduce los picos de glucosa y los posteriores picos de insulina que genera el azúcar y por ende reduce los riesgos de enfermedades asociados con picos de glucosa y picos de insulina, sobre todo enfermedades metabólicas como obesidad, diabetes, síndrome metabólico y resistencia a la insulina se ven beneficiados con un mejor consumo de fibra, pero también podemos prevenir el cáncer, enfermedades cardíacas, colesterol, triglicéridos, ácido úrico y presión arterial alta. Podemos disminuir la inflamación, el estrés oxidativo, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, que se considera inclusive diabetes tipo 3 y podemos mejorar complicaciones renales. La fibra nos protege de todas esas enfermedades, especialmente con cosas como cáncer de colon, ya que, por ejemplo, cada 10 gramos de fibra significa 10% menos de riesgo de tener cáncer de colon y de enfermedades ya sea del hígado o ya sea metabólicas o de obesidad y cosas así, porque, bueno, la fibra regula la resistencia a la insulina y los picos de glucosa, que son de las principales causas de esas enfermedades metabólicas. Consumir la fruta verde nos puede ayudar a consumir más fibra, y como te he mencionado muchas veces, la fibra es un nutriente que tenemos que consumir lo máximo posible porque la mayoría de las personas no consumen la fibra que ocupa en el día. Y al tener más fibra, la fruta verde tiene menos azúcar, por ende menos fructosa, algo que veremos más adelante. Pero la fruta verde no es perfecta, ya que tiene un menor contenido en micronutrientes y en fitonutrientes. Además, algunas frutas verdes pueden desarrollar tóxicos que cuando maduran se eliminan, especialmente los frutos rojos, frutas como el ichi o inclusive frutos secos como el marañón pueden ser tóxicos si están verdes. Además, tienen un menor contenido en enzimas naturales y en micronutrientes que ayudan a la digestión, por lo que puede dificultarse su digestión y su biodisponibilidad y su absorción en algunas personas, más que todo con problemas digestivos. Por ende, estas personas no deberían comer fruta verde porque no la van a digerir y no van a absorber sus nutrientes. Aunque la fruta verde ofrece mayor cantidad de fibra, no tiene tantos micronutrientes ni tantos fitonutrientes, y eso es un gran problema, ya que el verdadero objetivo de nosotros al comer fruta es obtener más que todo fitonutrientes, porque, bueno, los micronutrientes los podemos conseguir con otros alimentos, vegetales, tubérculos o frutos secos, tienen micronutrientes muy similares a las frutas, pero los
fitonutrientes no es que no hayan en otros alimentos. Obviamente los vegetales, en las especias, en los tubérculos, en frutos secos, en las semillas y en las legumbres hay demasiados fitonutrientes, igual en los cereales integrales, en todo tipo de alimento vegetal. Pero las frutas es nuestra principal fuente de los mismos. Son los alimentos con mayor cantidad de fitonutrientes y por ende, si comemos una fruta verde, estamos disminuyendo un montón la cantidad de fitonutrientes y por ende la fruta no es tan eficiente y no está cumpliendo su función principal, por así decirlo, en nuestra alimentación, que es darnos un montón de fitonutrientes. Igualmente la fruta madura es riquísima en fibra. Y hay otros alimentos como frutos secos o semillas o legumbres que tienen cantidades de fibra mayores a la fruta aunque esté verde. Inclusive suplementos como el psyllium siento que son más interesantes para aumentar nuestra cantidad de fibra que estamos consumiendo en lugar de comer la fruta verde. Por lo que para mí no tiene mucho sentido consumir la fruta verde solo en casos metabólicos de problemas de obesidad o así muy específicos que queramos aumentar al máximo el consumo de fibra y disminuir al mínimo el de azúcar. Para el 95% de las personas no es interesante consumir fruta verde porque se va disminuyendo la cantidad de micro y fitonutrientes. Ahora haremos de la fruta madura, pero antes que recuerdes de que te suscribas a este canal, que le like a mi video y que active la campanita de notificaciones. Eso me va a ayudar a crecer, motivará más a hacer mejores videos de mejor calidad, mejor explicados y mejor editados. Motivará más a investigar más. Eso hará que tanto yo como las personas podamos mejorar mucho necesariamente la nutrición. La fruta correctamente madura es una fruta que tiene muchísimos micronutrientes, especialmente las vitaminas A, C y vitaminas de complejo B como vitamina B1, B2, B6 y B9, junto con minerales como potasio, hierro, calcio, magnesio, zinc, silicio, azufre, flúor y cloro, se desarrollan en el proceso de maduración de la fruta. Y no es que la fruta verde no los contenga, sino que los contiene en mucha menor cantidad, lo que nos ayuda a llegar a nuestros requerimientos de estos nutrientes y a cantidades óptimas de estos nutrientes, ya que las frutas son muy buenas fuentes de ellos, especialmente cosas como magnesio, cosas como potasio, cosas como vitamina C, cosas como vitamina A o vitaminas del complejo B son muy comunes en las frutas y estos nutrientes se desarrollan mientras la fruta se madura. Lo mismo pasa con los fitonutrientes, ya que estos le brindan el color a la fruta. Una fruta verde es verde porque no tiene tantos fitonutrientes que pigmentan la fruta como una fruta ya más madura. Esos fitonutrientes en sí protegen a la fruta y sustituyen a los tóxicos que te comenté antes al madurarse. Los carotenoides y las antocianinas se desarrollan principalmente mientras la fruta se madura. Esos tienen muchos beneficios y hay más fitonutrientes que son los carotenoides y antocianinas. Pero bueno, vamos a hablar de ellos dos. Los carotenoides ofrecen beneficios más que todo a convertirse en vitamina A, ayudándonos a llegar a nuestras cantidades óptimas de vitamina A y reduciendo el riesgo de insuficiencia igualmente. Además, protege mucho tu piel, a tu pelo, a tus ojos y tiene beneficios en tu salud cardíaca, inmune y en tu salud cerebral, neuronal. Las antocianinas pueden tener efectos neuroprotectores, mejoran la función cognitiva y visual, además demuestra potencial en la prevención y el tratamiento del cáncer al inhibir el crecimiento del cáncer y activar sobre las células cancerosas. Pero lo que tienen como todos los fitonutrientes, ya sean carotenoides, antocianinas, sulforafanos, clorofila, lo que sea, es que son antioxidantes y antiinflamatorios. Antioxidantes significa que regulan el equilibrio redox, el equilibrio entre radicales libres y antioxidantes, lo que disminuye el daño en tu ADN y el daño en tus células, además de prevenir el envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas y enfermedades asociadas con el exceso de radicales libres, como el cáncer, como enfermedades neurodegenerativas, como enfermedades inmunes, enfermedades de la parte digestiva, enfermedades metabólicas, inclusive cosas como cáncer, las podemos prevenir si consumimos suficientes antioxidantes. Igualmente, al ser antiinflamatorios, regulan la inflamación crónica, que igualmente se relaciona con todo tipo de enfermedades como las que te mencioné anteriormente y con mayor riesgo de morir por todas las causas, por lo que consumir fitonutrientes es esencial por esas dos funciones de antioxidante y de antiinflamatorio que tienen y por el resto de beneficios que da a nuestro cuerpo. Tengo un video hablando de ellos si quieres saber más. Tenemos que consumir frutas, ya que esos son los alimentos que tienen mayor cantidad de fitonutrientes. Además, la fruta madura es bastante más segura, al no tener tóxicos como la fruta no madura y al poderse digerir más fácilmente porque tiene más enzimas, tipo bromelina, papaína y enzimas digestivas que tienen los propios alimentos que favorecen la digestión. Pero su mayor contra es que parte de su almidón, parte de su fibra, se convierte en azúcar, especialmente en fructosa. Aunque no solo tenga fructosa, la fruta son el alimento natural como la fructosa. Y la fructosa es el verdadero problema del azúcar, el peor tipo de azúcar, ya que este se metaboliza en un tóxico como tu cuerpo, se metaboliza igual que el alcohol y este se metaboliza completamente en el hígado. El 80% de la fructosa se tiene que metabolizar ahí y por ende lo sobrecarga el hígado y por ende gran parte de la fructosa se convierte en grasa con procesos metabólicos complejos que te explicaba en otros videos, pero el tema es que al convertirse tanta fructosa en grasa y al causar tantos problemas hepáticos, la fructosa se ha relacionado principalmente
con problemas como obesidad, hiperglucemia, diabetes tipo 2, hígado graso y problemas hepáticos. Además, también hay una relación muy importante entre un consumo alto de fructosa y un elevado ácido úrico, una inflamación general, problemas neurodegenerativos, problemas en tu microbiota, problemas digestivos, cáncer y otros. Además, la fructosa es altamente adictiva e inhibe los otros de saciedad, haciéndonos comer cada vez más y más. Y más, es hasta más adictiva de que la nicotina. Pero realmente las frutas no tienen tanto problema, porque las frutas tienen como en sí mismas la protección contra la fructosa, que es la fibra, que es el agua y que son los micronutrientes y los fitonutrientes. Todos esos nutrientes beneficiosos nos protegen de las acciones negativas de la fructosa, por lo que comer fruta en cantidades óptimas, no en exceso, no será un problema aunque tengas mucha fructosa. No te recomiendo consumir más de 3 porciones de fruta al día porque eso ya puede significar un exceso de fructosa que puede sobrecargar mucho el hígado. El verdadero problema de la fructosa tiene con el azúcar blanca, con la miel, con los procesados y con el azúcar en sí. Por lo que una fruta correctamente madura nos aporta todo el perfil de micronutrientes y de fitonutrientes beneficiosos de la fruta. Aunque tenga una mayor carga de fibra y una mayor carga de azúcar, no es suficiente motivo para sacrificar micronutrientes y comer la fruta verde. Pero bueno, como dije, en problemas metabólicos muy específicos puede ser interesante consumir la fruta no 100% madura, un poquito verde, en un punto medio donde no está ni 100% madura ni 100% verde, ya que la fruta tiene fibra, tiene bastante más fibra y tiene la suficiente cantidad de fitonutrientes y micronutrientes para que sea muy interesante. El punto es ese punto donde la fruta tiene su color, pero tiene alguna que otra partecilla verde. Ese punto para mí es el mejor para comer la fruta, que no sabe tan dulce, pero que no sabe como una fruta verde, que no se ve tan verde, pero tampoco se ve tan colorida. Eso es un punto perfecto. No tiene ni tanto azúcar y además tiene mucha fibra y tiene suficientes fitonutrientes y micronutrientes para darnos demasiados beneficios. Además, la fruta madura es más dulce y más rica, lo que genera más adherencia y hace que personas que quieran consumir fruta para dejar los dulces de los ultraprocesados sea mucho más fácil, ya que no sé yo conseguir esa recompensa dulce que es necesaria para que muchas personas den el cambio de ultraprocesados a alimentos naturales. Ahora hablaremos de la fruta muy madura. Bueno, muchas veces compramos la fruta un poco más madura que lo que deberíamos y se termina madurando mucho en nuestras casas y la comemos así, lo que para mí no es recomendable. Debemos comprar la fruta un poco más verde para que madure en nuestras casas lo suficiente para que cuando la comamos en un punto donde, como te comenté, no esté completamente colorida, pero tampoco completamente verde, que tenga mucho color, pero que tenga algún que otro partecilla verde. Ese es el mejor punto para comer las frutas. Una fruta madura es muchísimo más rica en azúcar, excesivamente fructosa, por eso es tan dulce, porque la fructosa es lo que le da el dulce a cualquier alimento, pero que tenemos que tener mucho más cuidado con su consumo excesivo que con las otras frutas. Además tiene menos micronutrientes que se pierden mientras la fruta va madurando, especialmente la vitamina C se pierden ya que la maduración y la oxidación afectan las vitaminas y micronutrientes sensibles al oxígeno. También se disminuye su contenido en algunos fitonutrientes, principalmente ácidos fenólicos y ácidos orgánicos, como el ácido málico, el ácido cítrico o ácido gálico, que se pierden mucho al ser potentes antioxidantes a la maduración excesiva. Mientras que otros fitonutrientes como los carotenoides y las antocianinas aumentan su cantidad, porque cuando la fruta es aún más colorida, tiene aún más de esos fitonutrientes, pero al perder otros fitonutrientes, su contenido en fitonutrientes se mantiene igual, inclusive puede disminuir un poquito, no es que suba. Además, la fruta conforme va madurando puede empezar a verse colonizada por miotoxinas y otras bacterias que hacen que se pudra y no son sanas para nosotros. No tanto consecuencias como toxicidad hepática, problemas intestinales, problemas inmunes, daño renal y un mayor riesgo de cáncer. Además pueden afectar el desarrollo neurológico y reproductivo. Y muchas de estas se van a tener que botar por el altísimo contenido de miotoxinas y de bacterias que pueden causarnos muchos problemas. El tema es que consumir la fruta madura por manera de hacerlo en mi opinión, porque tiene demasiado azúcar y su contenido de fitonutrientes se mantiene estable y disminuye, ya que gana unos y pierde otros, y nos arriesgamos a consumir aún más toxinas que pueden estar en ellas. No digo que botes una fruta que es un poquito madura, puedes comértela y realmente no te pasará nada por algún que otro día que te comas una fruta así, pero la cosa es que si lo comemos muy frecuentemente podemos tener mucho más azúcar y muchas más toxinas de las debidas. Por ende, para que no pase esto, tenemos que comprar la fruta un poquito más verde para que madure en nuestras casas y cuando la comamos en ese punto perfecto que ya tanto te he hablado. O comprar frutas que no maduren en tu casa, como los frutos rojos o los cítricos, lo que no significa que no generen toxinas o otros compuestos con el tiempo, ya que sí los pueden generar y por ende vamos a tener que consumirlas en un tiempo adecuado. No pueden estar más de 2 semanas en tu casa porque pueden generar muchas toxinas. En conclusión, no es lo mismo comer una fruta recién madurada a una fruta verde a una fruta muy madura. El punto medio es la mejor opción, al brindarnos perfil de fitonutrientes y micronutrientes con una cantidad de azúcar tolerable y un buen contenido en fibra y otros nutrientes protectores. Ese punto donde la fruta está colorida, pero tiene algún que otro manchoncillo verde y que no es tan dulce. Ese es el punto perfecto. Pero es que una fruta verde nos ofrece una cantidad de fibra mucho mayor con una menor cantidad de fitonutrientes y micronutrientes, haciéndola peor que la fruta madura por su menor contenido en fitonutrientes y una fruta muy madura es lo peor que podemos consumir, ya que como nos aporta demasiado azúcar
con menor contenido de algunos micronutrientes, mientras que su contenido frito de nutrientes se mantiene estable, pero nos podemos generar miotoxinas y otras sustancias tóxicas que hacen mucho daño a nuestro cuerpo. Muchas gracias.